Hola, hoy vamos a hablar de estadísticas, encuestas e informática. Mi nombre es Araceli Campeche Romero y te voy a mostrar los proyectos que realizaron mis estudiantes en la materia de manejo de datos y comunicaciones. Como podrás ver en la pantalla, tenemos un índice y es un documento en Word que ellos mismos generaron a partir de diferentes fases que tuvieron que pasar para poder crear este documento redactado por ellos mismos. La primera fase consiste en elegir una temática. Esa temática es libre y ellos la eligen de acuerdo con sus gustos e intereses. Los documentos que te mostré al inicio corresponden a diferentes temáticas. Y aquí te voy a mostrar una tabla que ellos tenían que llenar al inicio y que es la primera fase del proyecto. En esta tabla se les pide que mencionen el nombre de su tema, el título de su encuesta, que hagan una clasificación de datos cuantitativos y cualitativos que les interesan de ese tema. También se les pide que coloquen la información cuantitativa y cualitativa que necesitan, recordando que datos e información son diferentes y se establece una población y una muestra que ellos mismos establecen y eligen. Esta población ellos la establecen y la eligen de acuerdo a las temáticas que quieren abordar. La población para este equipo, en el que aborda el tema de electricidad, va dirigido a estudiantes de primer semestre del turno matutino de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, particularmente los grupos de la A hasta la H. Estos estudiantes corresponden a edades entre 14 y 17 años. La muestra que ellos establecen es de un mínimo de 120 personas que tomarán de cada grupo aproximadamente de 15 personas para completar su muestra. Una vez establecida su población y su muestra, comienzan a generar preguntas que les ayuden a obtener los datos cuantitativos y cualitativos que establecen al inicio. Cuando ellos establecen estas preguntas, pasan a la fase en la que realizan su encuesta de manera digital. Esta encuesta la realizan en la herramienta de Forms de Office. Este es un ejemplo. Estas preguntas y estas respuestas tienen ciertas características. Las preguntas son cerradas en su mayoría y las que quedan en formato abierto, que algunas son de tipo cuantitativo, tienen restricciones para que únicamente el encuestado responda con un número. Estas restricciones son importantes para que ellos puedan generar su tabla de datos. Este es otro ejemplo de la tabla que tenían que llenar, solo que con la temática de salud mental. Obviamente sus datos cuantitativos y cualitativos cambian porque la temática cambia y la encuesta que ellos generan también es diferente. En este caso, este equipo sí dio referencias que sustentan la información que ellos colocan o que a ellos les interesa conocer. Este es el ejemplo de su encuesta. Los equipos colocan su título de encuesta, así como un pequeño párrafo que, explica al encuestado cuál es el propósito o para qué quieren esa información. Como podrán ver, las preguntas son cerradas y las que quedan de formato abierto, que normalmente son, repito, cuantitativas, tienen ciertas restricciones. Esto tiene una razón y esa razón es para trabajar con sus tablas de datos. Las tablas de datos que ellos generan deben contener datos numéricos y datos cualitativos para que puedan trabajar y manipular su tabla dinámica. Este es un ejemplo
todos los equipos, absolutamente todos, generan sus tablas de datos que descargan una vez que realizaron la encuesta y descargan las respuestas. Como se puede observar en pantalla, tenemos lo que se conoce como informe dashboard. Los informes dashboard se caracterizan por tener tablas dinámicas, etiquetas interactivas, gráficos dinámicos de apoyo y gráficos complementarios de apoyo. Los equipos generan estos informes dependiendo de los datos que les interesa. Por ejemplo, en el de electricidad, les interesaba saber cómo eran los tipos o los pagos del servicio, si se les hacía barato, si se les hacía caro, si no sabían, si eran soportables o no, dependiendo de los grupos que ellos encuestaron. Como se puede apreciar en la pantalla, esta tabla dinámica cambia, pero no solo cambia la tabla dinámica, también cambia el gráfico dinámico. Cada vez que se realiza una selección de la segmentación, o en este caso del filtro, se puede observar un cambio en la gráfica. La gráfica está representando, en este caso, la cantidad de personas que opinan algo acerca de su costo de luz. Cada uno de los equipos selecciona los datos que son más importantes para ellos y los colocan en etiquetas interactivas y los colocan también en gráficos que se conocen como complementarios. Estos gráficos complementarios son gráficos que corresponden a dibujos o iconos que se van rellenando. Por ejemplo, ellos colocan aquí la pregunta de ¿consideras que el servicio eléctrico debería ser gratuito? Y cuando colocamos que no o colocamos que sí, vamos a poder ver cómo se van a ir pintando estos gráficos complementarios. Aquí, por ejemplo, si coloco un sí, vamos a poder ver que el icono de esta figura casi se llena y cuando yo selecciono el no, se ve parcialmente relleno. Esto es apoyo visual para generar precisamente los informes de dashboard. Ellos generan tablas dinámicas en hojas que no pertenecen al informe, en donde generan importaciones de datos y generan tablas dinámicas aparte de las que se muestran en el informe para poder crear sus etiquetas interactivas. Ellos eligen cuáles son los datos, o bueno, aquí por ejemplo se muestra el promedio. Para poder calcular el promedio, su tabla de datos tiene que estar con datos cuantitativos en los campos que ellos elijan. Debe ser a fuerza con datos cuantitativos. No lo podrían hacer con cualitativos, dado que Excel no puede calcular promedios cuando se tiene texto, solo con datos numéricos. Entonces, eso tiene mucho que ver con esa clasificación de datos cuantitativos y cualitativos de los que hablábamos al inicio. Cada equipo genera su reporte dependiendo de las necesidades que tienen o que quieren mostrar, depende de los datos que ellos quieran mostrar. Por ejemplo, este equipo nos muestra, a diferencia de los anteriores, diferentes gráficos para analizar diferentes cosas. Por ejemplo, este equipo habla de la salud mental y a ellos les interesa saber la relación entre horas de sueño y la cantidad de veces que se sienten decaídos. Les interesa el número de comidas diarias de acuerdo a la calidad de su alimentación y les interesa la relación entre edad y cantidad de horas dedicadas a pasatiempos en la semana. Por eso muestran diferentes gráficos. También hacen un análisis de su tabla dinámica y realizan diferentes etiquetas interactivas. Estas etiquetas, por ejemplo, aquí me hablan de los números de jóvenes con un mínimo de amigos en sus personas de apoyo,
la cantidad de jóvenes con un mínimo en el que su padre es su persona de apoyo, en el que su especialista es su persona de apoyo, en que su hermano primo sea especialista, sea su persona de apoyo, o que no tienen personas de apoyo. Aquí la pregunta o el filtro es: ¿consideras importante mantener tu salud mental? Y bueno, aquí dicen no, sí, tal vez. Esa es la pregunta que a ellos les interesa analizar. Por eso la seleccionan como el campo de segmentación. Este tiene que ver con la edad. Para esta segmentación está asociada con los gráficos que están mostrando. Este está relacionado con las horas a la semana que pasan con amigos y familia. Y ellos hacen su análisis a partir de estas segmentaciones. Como podrás ver, cada trabajo y cada equipo elige su temática, trabaja con las diferentes herramientas y genera este informe dashboard en el que le permite no solamente mostrar de manera interactiva información, ellos además hacen un análisis de esta información para poder crear sus documentos y de esa manera concluir con la temática que ellos mismos eligieron, la muestra y la población que ellos mismos eligieron. Al final, en su documento hacen reflexiones y conclusiones importantes que tienen que ver no solo con la temática, sino también con las herramientas. Repito, las herramientas que trabajaron fueron Forms, Excel, en este caso tablas dinámicas, segmentaciones de datos y etiquetas interactivas en Excel, importación de datos, así como el uso de la herramienta Word para crear su informe de manera escrita. Todos los documentos que ellos entregaron son redactados por ellos mismos y bueno, tuvieron que utilizar sin duda alguna matemáticas para poder llegar a crear este análisis de gráficos, porque tenían que analizar gráficos, tenían que analizar la información y para ello también se utiliza, aparte de la herramienta de gráficos, se utiliza un poco de lógica para poder seleccionar los campos que ellos querían mostrar y cómo se relacionaba cada uno de los campos en su tabla dinámica. De otra manera, pues no podían ellos generar estos informes y que además tuvieran coherencia. Todo esto está relacionado sin duda alguna con la matemática, con la parte estadística. Algunos reportes incluían máximos, mínimos, promedios. Aquí solo te mostré algunos. Aquí tenemos promedios, en otros solamente tenemos conteos, en otros tenemos máximos, en otros tenemos mínimos. Depende de la información que cada equipo quería mostrar en su informe. Y bueno, es así como te agradezco que me hayas escuchado. Es un poco de lo que mis estudiantes realizaron en esa materia con estas herramientas y, como verás, con ayuda de la matemática para poder realizar algo que ellos mismos propusieron. Ellos proponen sus temáticas, ellos generan estos materiales y ellos generan su propia conclusión y su propia reflexión de los datos que obtuvieron. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas escuchado.